Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre la fisiología del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene la función de integrar y coordinar las funciones que relacionan al organismo con el medio ambiente y con el medio interno. De modo tal que desde el punto de vista funcional el sistema nervioso se puede clasificar en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que integra y coordina las funciones del organismo con el medio ambiente externo y el sistema nervioso autónomo es el que integra y coordina las funciones que relacionan al organismo con su medio interno. Se puede hacer una analogía entre el sistema nervioso y una computadora. Ustedes saben que la computadora consta de una CPU que tiene el microprocesador al que le llamamos el cerebro del sistema. ¿Y cómo funciona? Funciona, digamos, mediante la incorporación de información hacia el procesador, que a su vez va a procesar esa información y mediante un software va a dar una respuesta, va a dar un resultado coherente con la información que ha sido introducida. Bueno, de la misma manera en el sistema nervioso nosotros tenemos un cerebro. Ese cerebro sería el sistema nervioso central. Y la información que llega a ese sistema nervioso central, que se conoce como información sensitiva o vías sensitivas, serían de alguna manera equivalentes al, digamos, el teclado con el cual nosotros introducimos la información a la CPU. Mientras que la respuesta, después de que se procese toda la información acá a nivel del sistema nervioso central, la respuesta va a ser una respuesta motora o secretora a esa información sensitiva que ha llegado. Bien, ahora, este sistema nervioso central, desde el punto de vista funcional, hemos dicho que se clasifica en un sistema nervioso somático que relaciona al organismo con el medio externo y un sistema nervioso autónomo que lo relaciona con el medio interno. Pero no son dos entidades que estén separadas una de la otra, sino que existe una conexión entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo que está dado por el sistema límbico mesencefálico que se conoce como el centro de las emociones. Bien, toda la información en el sistema nervioso se produce a través de señales eléctricas. Estas señales eléctricas surgen de cambios en la polaridad de la membrana que se conocen como potenciales de acción. Bien, las membranas biológicas, ustedes saben que son bicapas lipídicas que tienen una permeabilidad, que no es una permeabilidad, una permeabilidad selectiva se le llama, o sea que dejan pasar ciertos compuestos y otros no, libremente a través de ellas. Entonces esto ha generado que se formen potenciales a lo largo de estas membranas. ¿Cómo se descubrió esto? Esto se descubrió haciendo experimentos en los cuales se colocaba un microelectrodo por dentro de un axón. Los primeros experimentos se hicieron con los axones de calamar gigante. Se colocó un microelectrodo en el interior, otro microelectrodo de referencia en el medio externo, y se observó que con un voltímetro había una diferencia de potencial de cerca de menos 80 milivoltios. O sea que hay una diferencia de potencial. Acá se puede observar cómo cuando se inserta el microelectrodo en el axón baja
el potencial de acción se hace negativo y luego se mantiene en el reposo a aproximadamente, acá dice menos 60, pero es menos 80 milivoltios. Estos por supuesto que son valores aproximados. Bueno, acá también ustedes pueden ver otro esquemita con un electrodo externo, un electrodo interno y el voltímetro. Entonces, cuando lo que se observa, fíjense ustedes, es que digamos, hay una diferencia de potencial de menos 70 milivoltios. O sea que hay una diferencia. Ese menos 70 milivoltios, ¿a mí qué me está indicando? Me está indicando que el interior es negativo con respecto al exterior. Eso significa el menos 70. Si el interior y el exterior tuvieran la misma carga, entonces sería 0. Y si el interior fuera positivo y el exterior fuera negativo, entonces el potencial tendría que ser positivo. Eso me está indicando el menos 70. Bien, entonces después que se hicieron estos experimentos y se vieron que existía una diferencia de potencial en las membranas biológicas, bueno, comenzó el estudio de a qué se debe esta diferencia de potencial y surgió la teoría del gradiente de concentración. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una diferencia de concentraciones de iones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, de manera tal que en el líquido extracelular hay una mayor cantidad de iones sodio y en el líquido intracelular una mayor cantidad de iones potasio. Les dije yo previamente que la membrana tiene una permeabilidad selectiva, entonces los iones no atraviesan estas membranas biológicas, no los atraviesan, tienen unos transportadores que son unos canales iónicos. Las proteínas que tienen cargas negativas normalmente no pueden atravesar las membranas y obviamente las proteínas están en una mayor concentración en el interior de la célula. Entonces, el hecho de que tengamos una concentración tan elevada de sodio en el exterior con respecto al interior y que además existan proteínas con cargas negativas es uno de los motivos fundamentales por los cuales se produce esta diferencia de cargas. Bien, nosotros tenemos que recordar que existe un gradiente de concentraciones y cuando las sustancias son lipídicas pueden atravesar las membranas biológicas por una difusión a favor de su gradiente, una difusión simple a favor de su gradiente, pero cuando son iones o cuando son sustancias que no son de naturaleza lipídica, yo les dije que se necesitan moléculas transportadoras. Entonces estas son proteínas que permiten el transporte de los iones a través de ellas. O sea, los iones no atraviesan libremente la membrana, necesitan transportadores. Entonces, estos transportadores son de distinto tipo. Nosotros tenemos transportadores para el potasio y transportadores para el sodio. Estos transportadores se llaman también canales, por eso dice canal de sodio y canal de potasio. Estos canales de sodio que son, como les dije yo, ni más ni menos que proteínas, están regulados por el voltaje, es decir que se abren cuando hay una diferencia de potencial de determinado valor entre el medio externo y el medio interno de la célula. También hay unos canales de potasio que están regulados por voltaje. Y acá lo interesante es que hay
un tipo de canal de potasio que se llama canal de escape de potasio, que en reposo, o sea, cuando la célula no está estimulada, no está activa, está abierto. De manera tal que está, digamos, hemos dicho que el potasio está en mayor cantidad en el interior con respecto al exterior. En condiciones de reposo, al estar, digamos, este canal abierto, porque tiene una mayor permeabilidad, digamos, al potasio, en condiciones de reposo la célula sale. Entonces, ¿por qué sale? Ya hemos dicho, porque hay más potasio adentro de la célula que afuera de la célula. Entonces sale a favor de su gradiente, o sea, sale potasio, pero ustedes fíjense que en condiciones de reposo no puede entrar sodio. Entonces el potasio sale. Bien, obviamente si saliera el potasio eternamente, desaparecería la diferencia de potencial. Entonces acá viene a cumplir su función la bomba de sodio-potasio. Porque sé qué diferencia hay entre un canal y una bomba. Los canales no necesitan del ATP para su funcionamiento. En cambio, las bombas sí. Entonces, ¿qué pasa con la bomba de sodio-potasio? La bomba lo que hace es al potasio vuelve a introducirlo al interior de la célula mientras que saca el sodio. Entonces, de esta manera, la función que tiene la bomba en reposo es la de mantener el gradiente. Entonces, repito, en condiciones de reposo sale potasio, no puede entrar el sodio y lo que hace la bomba es restaurar ese gradiente introduciendo el potasio que sale. Pero esto establece que sean más las cargas positivas al salir el potasio, sean más las cargas positivas que están en el exterior y queda el interior negativo. Entonces, por ese motivo es que existe una diferencia de potencial de alrededor de menos 80 milivoltios, por la mayor permeabilidad que tiene la membrana en reposo al potasio. Bien, entonces eso es en condiciones de reposo. Ahora, hemos dicho que la información en el sistema nervioso se da fundamentalmente a través de los potenciales de acción. Para que se lleve a cabo un potencial de acción es necesario que exista un estímulo. Los estímulos pueden ser de tres tipos: un estímulo subumbral, un estímulo umbral o un estímulo supraumbral. El estímulo subumbral es el que estimula la fibra, pero tiene una cantidad de energía que es insuficiente para que se lleve a cabo el potencial de acción. Si bien este estímulo no desencadena un potencial de acción, produce una despolarización parcial que vamos a ver que más adelante, que se llama un potencial local. El estímulo umbral es el estímulo que tiene la energía suficiente para que la célula se excite y se desencadene el potencial de acción. Y ese potencial de acción tiene una característica en las fibras nerviosas que es la de cumplir la ley del todo o nada. Es decir, cuando se desencadena el potencial por el estímulo umbral, cualquier estímulo supraumbral, digamos, va a producir el mismo potencial. O sea que es un fenómeno de todo o nada. ¿Se produce o no se produce? Bueno, entonces esto es lo que se ve, digamos, cuando utilizamos un osciloscopio. Acá tenemos una neurona, un estimulador, y vamos a poner los electrodos en el extremo del axón para ver de qué manera se produce el potencial de acción. O sea, entonces estimulamos. Nosotros vemos que el reposo está en menos 70 aproximadamente. Acá está en este eje de la Y,
son los milivoltios y en el eje de la X el tiempo en milisegundos. Entonces en reposo tiene unos menos 70, menos 80 milivoltios. Cuando el estímulo es suficiente para producir una despolarización que llegue a un nivel umbral, aproximadamente menos 55 milivoltios, entonces acá, a este potencial umbral, se abren esos canales de sodio que yo les decía que son dependientes del voltaje. O sea, cuando se abren cuando la despolarización alcanza un valor de menos 55 milivoltios, se abren esos canales, entonces ¿qué pasa? Entra sodio. Al entrar sodio a la célula, entonces la célula pasa de ser negativa en su interior a ser positiva porque se produce una entrada masiva de sodio. Y luego comienzan a cerrarse esos canales de sodio, voltaje dependiente, porque claro, a los menos 55 se abren, pero cuando ya el potencial se hace positivo, los canales estos se cierran. Y comienzan a abrirse los canales de potasio, de manera tal que sale el potasio y la membrana comienza a repolarizarse. Ahora, como estos canales de potasio son lentos para abrirse y también son lentos para cerrarse, después que llega al potencial, que es el potencial de reposo, continúan abiertos un cierto periodo de tiempo hasta que nuevamente vuelven a su actividad de reposo. Este periodo durante el cual están abiertos se llama una fase de hiperpolarización. Es decir, que durante este periodo el potencial va a ser más negativo aún que en el caso del potencial de reposo. Entonces, acá está explicado lo que yo les decía recién sobre la apertura, digamos, de los canales de sodio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los canales de sodio que estaban cerrados durante el reposo? Se abren cuando el potencial, o sea, por efecto del estímulo, el potencial llega a los menos 55 milivoltios, que es el umbral, se abren y entra el sodio. Estos de potasio siguen. Estos de potasio no se modifican porque, digamos, ellos no son dependientes del voltaje. Y en la fase de repolarización ya se cierran estos canales de sodio voltaje dependientes y ahora sí se abren los canales de potasio que son voltajes dependientes. Fíjense que estos otros de potasio que no dependen del voltaje siguen, digamos, abiertos. Y como siempre, por supuesto, la bomba de sodio y potasio es la encargada de mantener el gradiente para que se pueda producir el potencial. Bueno, es importante tener en cuenta que durante esta fase se llama fase de espiga, la espiga del potencial de acción, y durante la fase de espiga nosotros vamos a tener lo que se conoce como un periodo refractario. Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. ¿A qué se refiere? A que durante este periodo de tiempo la membrana no puede volver a excitarse. Y bueno, obviamente no se puede volver a excitar porque está despolarizada. O sea, despolarización, ¿qué significa despolarización? Cambio de polaridad. Pasamos de una polaridad de ser un potencial negativo, ¿ven? Pasamos a uno positivo, se despolariza. Entonces, no hay chance de que durante este periodo, digamos, se produzca un nuevo potencial. Pues se llama periodo refractario absoluto. Después, cuando ya comienza la repolarización, hay una pequeña posibilidad de que frente a un estímulo muy intenso,
se pueda producir nuevamente un potencial. Potencial de acción. Mientras que en la fase esta, que es la de hiperpolarización, acá está más más alejado del umbral, fíjense, o sea, si yo estimulo durante esta fase, necesito un estímulo mucho más intenso para llegar al umbral. Entonces, durante la hiperpolarización, la célula está bastante menos excitable. Bueno, otro tema a tener en cuenta es la propagación del impulso. Entonces, ustedes fíjense cómo el impulso se va a propagar, digamos, de una manera, se va propagando, digamos, con una conducción que puede ser una conducción continua, como la que estamos viendo acá, cuando la célula no tiene mielina, o puede ser una conducción saltatoria, porque cuando la célula tiene mielina, la mielina es una sustancia grasa que no permite la conducción del impulso eléctrico. Entonces, cuando haya mielina, la conducción del impulso va a ser saltatoria, o sea, va a ir de un nodo de Rambier al otro. Por lo tanto, es mucho más rápida la conducción en una fibra mielinizada que en una fibra que no tiene mielina. Y, por supuesto, el gasto de ATP va a ser mucho menor en esta fibra que en la fibra que no tenga mielina.